acuerdo. ¿Usted sabe, señor Zullini, que en los años 80 hemos tenido Claro que sí. cines del Estado? ¿Y de qué? Perdóneme la expresión, porque no se la dijo usted. ¿Para qué diablos el Estado peruano tenía cines? ¿Sabe lo que ocurre, señor Zullini? Que cada gobierno que llega, como tiene que darle empleo a su gente, comienza a crear empresas por doquier. Por eso es que se puso este candado, que solo en aquellas actividades donde el privado no arriesga el capital, el Estado, mediante ley aprobada por el Congreso, entra. Y a mí me parece eso bastante sensato por lo que hemos vivido antes. ¿Usted cree que debería estar abierta la compuerta? Pero hoy lo que tenemos no es tanto eso. Hoy lo que tenemos es un Estado que está maniatado y que incluso se priva de participar en lugares donde el mercado no llega, pese a que hay derechos que son imposibilitados de ejercer por la gente. He ejemplificado el caso de la vivienda, ¿no? Hoy tenemos el tema de Loreto, por ejemplo, ¿no? Y se cuestiona a Petroperú, ¿cierto? Un crédito que está pidiendo de $2.000 millones, pero lo que no se dice es de que si Petroperú no subsidia los combustibles en Loreto en este momento no hay energía eléctrica, no hay producción, se para la economía. Ahí no llega el privado, no llega. Entonces está bien que llegue el Estado, de eso estamos de acuerdo. Pero usted se da menciona cuenta... Petroperú, pero es que aquí estamos ante el dinosaurio que echa a perder lo que podría estar perfectamente focalizado. El Perú le entrega a Petroperú cada año, el Estado peruano, miles de millones de soles a cambio de nada. No le pide reestructuración, no estoy hablando de privatización. Nosotros estamos de acuerdo con una reestructuración y una modernización de Petroperú. Pero también hay que decir la verdad. Petroperú es una empresa que ha sido mutilada. No puede producir su propio crudo, tiene que comprarlo a precios del mercado. Le cuesta más refinar que su propia competencia. ¿Quién sería la persona? Está prohibido de comercializar. ¿Quién sería la persona, el técnico de Juntos por el Perú que asumiría Petroperú para darle una reestructuración? Tenemos, pero el presidente Roberto Sánchez, no, en serio... El presidente del partido. Lo va a anunciar esta semana. ¿Tienen a alguien? Por supuesto, economistas solventes que además ya tienen experiencia y son autoridades en materia de hidrocarburos. Por supuesto, y dan cátedra en universidades nacionales e internacionales sobre el tema. Nuevamente, sobre los objetivos creo que podemos estar de acuerdo, señor Zullini. Claro que el problema es el cómo llegamos. Por ejemplo, han hablado mucho de Camisea. Nacionalizar Camisea. Mira, ¿qué significa eso? La historia recordará... Creo que es interesante que el pueblo sepa qué es lo que están proponiendo respecto a Camisea. Mira, la historia recordará Camisea como la oportunidad que perdimos en el siglo XXI, tal cual como fue con el caucho, como fue con el guano. Porque el Perú perdió, gracias a un contrato corrupto, lesivo a los intereses nacionales, la posibilidad de apoyar a la industria nacional con gas barato para tener una producción competitiva. Hoy Camisea se está acabando. ¿Usted sabe en estos 20 años que tiene Camisea cuánto ha generado para el Perú? Que seguramente pudo haber generado más, eso yo no lo discuto. ¿Cuánto le ha generado al Perú Camisea? Bueno, pero ¿a dónde se fueron esos tributos? Porque ahorita lo vamos a ver. En las regiones donde está Camisea hay pobreza, hay friaje y hay gente que pierde su ganado y pierde... Señor Zullini, yo le voy a explicar, digamos, voy a poner los datos para que usted los analice conmigo, ¿no? En estos 20 años de Camisea, esto ha significado 67.000 millones de soles, 67.000 millones de soles de ingresos para el Estado peruano. De ellos, 48.000 millones corresponden al pago de regalías a través del contrato, 19.000 millones corresponden al pago del impuesto a la renta de acuerdo al contrato. Ahora, usted ha preguntado, ¿a dónde se ha ido la plata de Camisea? Y eso es muy importante. Los gobiernos regionales y locales del Cusco han recibido 39.500 millones de soles en estos 20 años. 39.500 millones de soles, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Son gobiernos regionales o locales de derecha? No son de derecha, ¿no es cierto? Bueno, desconozco, supongo que hay alternancia, ¿no? Pero no son de derecha. Bueno, pero todos se proclaman de izquierda, reformista. Bueno, miren, permítame precisar. Y un dato más para que usted pueda precisar. Claro. 33.000 millones de soles de canon pagados al Cusco en 20 años. 33.000 millones de soles de canon que ha entrado al Cusco y que el Cusco evidentemente no ha invertido como corresponde. Esto equivale a como si entraran 4.3 millones de soles al día de canon. Correcto. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? Yo coincido con usted que mucho de lo que ha significado Camisea no se ve. ¿Pero por culpa de quién? Bueno, en primer lugar, sé que suena mucho dinero, pero pudo haber sido mucho más. En primer lugar. En segundo lugar, el problema de la inversión pública... Es bastante, sí, pero se pretende vender una idea como que
hay gobiernos regionales ineficientes, ¿no? Y que los provincianos no pueden hacer un uso adecuado de los recursos Yo no del he dicho Estado. eso, ¿eh? Pero mire, el 75% de inversión del presupuesto público lo concentra el gobierno central, en primer lugar. Yo vengo de una región donde Olmos ha tributado más de 1.500 millones de dólares en los últimos 10 años, ¿cierto? Y eso viene a Lima, no regresa a las regiones, en primer lugar. Y en segundo lugar, justamente hay que reformar la Constitución para retomar el gran debate de la descentralización del país, porque hoy los gobiernos regionales tienen que pedirle permiso a Lima hasta para hacer una vereda, y ahí está la corrupción, y esa es una de las cosas de las que no se está hablando. Desde el año 2005 que hablamos de la descentralización y de la macrorregionalización, nos olvidamos de tocar el tema, pese a que la Constitución y la ley dice que es un proceso permanente, irreversible y que se debe continuar. Entonces, cuando hablamos de que los gobiernos provinciales o regionales no tienen la capacidad para ejecutar obras y seguimos la ruta, no regresa a Lima. Pero, porque en Lima, repito, ¿qué demuestra ¿cierto? la data? Se le da la plata, pero se tiene que tocar la puerta de Lima para que te apruebe el expediente hasta de una vereda. Y eso no debe seguir pasando en este país. No hasta de una vereda, Bueno, porque los en gobiernos sentido regionales figurado. tienen En autonomía. sentido figurado. Ya nos pero hubieran eso es hecho muchas marchas para evitar eso. Pero mire, estimado Pedro, ese es el problema de la inversión pública del país. El 75% se maneja del gobierno nacional y la gran corrupción está en Lima. ¿No será Esa es la realidad. ¿No será entonces que la prioridad no es necesariamente hacer esos cambios de constitución, del cambio de camino económico, sino reformar a la administración estatal, la administración pública, darle Estamos profesionalismo? completamente de acuerdo. Hace tiempo existe una ley marco de modernización del Estado, existe una política pública de modernización del Estado, existe un sistema nacional de modernización del Estado, pero no hay voluntad política. Pero ¿sabe qué? Gracias a Camisea, mire, yo le explico. Permítame terminar. No es mutuamente excluyente. Es decir, yo no voy a decir, oye, como no lo gasté, entonces que no me paguen y que me paguen menos de lo que deberían de pagarme. No, el riesgo son dos temas distintos. El riesgo, señor Zunini, está en que pongamos la carreta delante de los caballos. O sea, obviamente cada gobierno nuevo tendrá derecho de plantear un plan de ejecución y de trabajo, pero si no tiene las ideas claras, puede terminar generando más daño del que dijo que quería evitar. Es lo que pasó en los años 70 y 80. Sí, todos nuestros presidentes decían hablemos del que futuro. trabajaban por los pobres. Correcto, pero nosotros venimos a hablar del país del futuro. Sin Mira, repetir las taras del pasado. Y yo solo quiero terminar con esto. ¿Cuánto ha recibido la convención en el Cusco? Gracias a Camisea. 14.000 millones de soles. ¿Cuánto ha recibido Charate, que era el distrito en el que antes funcionaba Camisea? Ahora se ha creado otro distrito, porque hay tanto dinero en juego que se creó otro distrito. Charate recibió 3.000 millones. No había agua, no había postas, no había servicios básicos durante años. Y Megantoni está recibiendo casi 2.000 millones de soles hasta el momento. Nuevamente, si se quieren revisar contratos, se pueden revisar. Nada obsta que el Estado peruano revise un contrato. Porque son contratos corruptos, ¿cierto? Sí. No sé si son corruptos, porque yo no... ¿Y por qué están presos? ¿Por qué está preso Estoy Toledo? hablando de Camisea. Pero Toledo, ¿por qué está preso? Estoy hablando de Camisea. Si usted me dice la interoceánica, seguramente habrá muchos temas ahí que hablar. ¿Qué pasó con Alan García? Pero son contratos vinculados a grandes concesiones nacionales. Pero entonces... Que pública y demostradamente son corruptos. Entonces, que los querramos revisar no tiene que ver o no se puede sujetar al hecho de la capacidad de gasto de los gobiernos regionales, ¿cierto? Una cosa va acompañada de la otra. O sea, sí, pero tenemos un fenómeno no hay una relación de dependencia. ¿Sabes qué? Estado... Porque no lo usas, entonces no te pago lo que te debo pagar y Nadie se lo doy a la gran eso. empresa internacional. No, nadie ha dicho eso. Me alegra mucho. Lo que estamos diciendo, por si ha quedado la duda... No he entendido mal, pero me alegra mucho que se aclare. Por si ha quedado la duda, es que cada sol que recibe el Estado peruano tiene que ser bien invertido. Estamos completamente por personas de acuerdo. Capaces de invertir ese dinero. Por supuesto. Y además teniendo en claro cuáles son las prioridades. El problema que hemos tenido en el Perú muchas veces es que terminamos nombrando funcionarios políticos en puestos que son técnicos. Eso nos llevaba, por ejemplo, hablábamos de Petroperú. Usted me va a comprar Camisea, nacionalizar Camisea, ¿qué va a significar? Que en unos años Camisea sea otro Petroperú. Que lo llenamos de funcionarios políticos, sin la orientación ni la administración que requiera. Eso es lo que tememos. A ver, son dos temas distintos, repito, ¿no? Aquí hay un sistema nacional de recursos humanos, hay una política nacional de modernización. Yo tengo más de 15 años en el servicio público. Yo he estudiado en servir, ¿no? Y conozco muchos funcionarios muy bien capacitados. Pero hay una falacia en esta línea de ideas que se quiere imponer. ¿Cuál que es en esa? provincia y en las regiones no hay capacidad. ¿Quién ha y dicho eso es falso. Eso es falso. El gran problema que tenemos para ejecutar las inversiones en el país se llama centralismo. Y el centralismo viene de la mano con la corrupción. Entonces, no se pretenda decir, no les damos, ¿cierto? Porque ustedes no lo saben utilizar, cuando en realidad lo que pasa es que hay candados por todos lados,
se generan dificultades y el dinero no llega como debe llegar a los territorios. La ley establece que ese dinero tiene que llegar a estas localidades, regiones y distritos. Lo que tenemos que lograr es que haya funcionarios capaces de llevar adelante esos expedientes y hacer las obras que requiere la comunidad. De acuerdo. No es un tema de regiones o provincias como parecería, ¿no? No, porque en Lima tenemos el mismo problema. Tenemos alcaldes distritales acá en Lima que no pueden ejecutar. Tenemos ministros que no ejecutan. Tenemos gobernadores como el señor Acuña en de el derecha norte. y de izquierda, ¿cierto? Claro. De derecha y de izquierda. Por eso. Entonces no es un problema que se sujete a un solo partido. Hay que reformar el Estado. Estamos completamente antes de que acuerdo. reformar una Constitución. ¿Pero por qué antes? ¿Por qué Digo no al yo, mismo tiempo? le pregunto. ¿Por qué no al mismo tiempo si podemos hacer las dos cosas? Lo importante es que sepamos qué queremos reformar. Yo le pregunto artículo por artículo. Ahí está precisado y en el mismo documento donde usted está revisando también están las cosas que queremos cambiar. Usted ha hablado que es una persona preparada, que se ha forjado en servir, no tengo duda de ello. Acaba de ingresar al Congreso además como diputado. Esperemos que esa experiencia se refleje en su trabajo parlamentario, de confirmarse usted como diputado por Lambayeque. Pero sí me preocupa gente como Antauro Humala, al lado de un partido que se dice democrático, por las razones que ya sabemos. No vamos a repetir el prontuario del señor Antauro Humala. ¿Qué le parece si vemos un pequeño extracto de un mensaje que dio Roberto Sánchez al lado de Antauro Humala y lo comentamos? Claro. ¿Le parece? Señor director, vamos a escuchar qué dijo Roberto Sánchez. Nosotros no estamos haciendo guiño hacia una derecha que no entiende y piensa en otro tipo de país. Nosotros no queremos ese país y lo decimos democráticamente. Tampoco con aquellos que se sienten en el centro, ni chicha ni limonada. Nosotros hablamos con claridad la refundación de la patria, con visión de soberanía, nueva constitución, asamblea constituyente, ser soberanos sobre nuestra historia y nuestros recursos. Pequeña pregunta, ¿refundación de la patria con Antauro Humala? Bueno, a ver, Antauro no es militante de Juntos por el Perú, él mismo. En otras declaraciones, de repente usted las tiene en su medio de comunicación, ha señalado que este es un acuerdo electoral. Nosotros no queremos minimizar tampoco, estamos somos conscientes del aporte electoral que ha hecho el endocacerismo a Juntos por el Perú. ¿Ha sido muy relevante? Sí, porque a juzgar por los resultados, ¿sí? Todos han sido necesarios. O sea, Juntos por el Perú no llegaba a segunda vuelta si no fuera por Antauro Humala. Posiblemente, no son escenarios hipotéticos, pero efectivamente la diferencia es corta, por lo tanto, todos son necesarios en este proceso unitario. Pero sí quiero que quede muy claro que ¿Usted nosotros... se siente cómodo al lado de Antauro Humala? Usted que es un político nuevo, quiero que quede muy claro que nosotros no compartimos todas las ideas ni todas las propuestas del señor Antauro, que el señor Antauro vino a Juntos por el Perú en función a un programa y a un plan de gobierno. Yo estoy dispuesto a defender lo que dice nuestro plan de gobierno. Más no cualquier declaración que dé el señor Antauro, porque evidentemente el acuerdo político se sujeta a un programa. Estamos hablando de una declaración de Roberto Sánchez, ¿no? Acá ¿Pero qué ha dicho Roberto Sánchez? ¿Que queremos refundar el país? Sí, queremos refundar el país. Con Antauro Humala. A ver, esta república, cierto, criolla, no lo ha dicho Roberto Sánchez, lo ha dicho Julio Colder, Jorge Basadre. Bueno, es una república creo que no votada. se hubiera sentado con Antauro Humala. No ahí estaba Héctor Béjar sentado al lado de Antauro Humala. Héctor Béjar. Es que digamos que hay diferencias. Es que en un país democrático, ¿no? Sentarse a dialogar, a discutir sobre las ideas del país. O sea, si yo me siento al lado, si mañana participo en un debate... ¿Usted se siente cómodo al lado de ir políticamente al lado de Antauro Humala? Es que eso no es político, no se trata de cómo me siento yo, se trata de lo que le proponemos al país. Acá no se puede decir por qué queremos orientar un debate nacional sobre las personas. Acá lo que se tiene que debatir son las propuestas que nosotros estamos llevando al país, las políticas de Estado que queremos llevar. Pero las personas son las que ejecutan las propuestas. El señor Antauro Humala no va a ser ministro. No le preguntó si va a ser ministro. Ya sería un escándalo que Antauro Humala, que es responsable de la muerte de 4 policías, sea ministro. Entonces, si las personas son las que ejecutan y el señor Antauro Humala no va a ejecutar, ¿cuál es la preocupación? Porque el señor Roberto Sánchez, su candidato presidencial, en un ejercicio académico, reflexionando le rinde homenaje a Antauro Humala. Ese es un 20 años, son los 20 años del Andahuaylazo. ¿Usted sabe lo que fue el Andahuaylazo? Sí, por supuesto. Obviamente. Un fenómeno político, ¿no? Una crisis social a la cual cada 5, cada 10 años tenemos en este país. Baguazo, Roqueguazo, Arequipazo, Andahuaylazo, Punazo. Señor Zunini, además, no me va a decir usted que el Andahuaylazo se equipara a otros fenómenos sociales. ¿Por qué?
porque el andahuaylazo fue la insurgencia de un señor llamado Antauro Humala contra un gobierno democrático, que de pronto a usted no le gustaba, a mí tampoco. El señor Alejandro Toledo era presidente constitucional y este señor toma una comisaría para pedir la salida del gobierno, llamaba a la insurgencia. ¿Eso le parece a usted un acto político? Yo lo he escuchado de Roberto Sánchez, que dice que es un acto político. ¿A usted le parece que es un acto político? Usted ha dicho que él insurgió. ¿Qué es la insurgencia? ¿Es político o es un delito común? Es político. Con ¿En el Baguazo qué pasó? Acto político con muerte de 4 policías. Lamentable, condenable. ¿Qué pasó en el Baguazo? Se levantó la comunidad y desconoció una concesión del Estado, ¿cierto? ¿Y cuál fue el saldo lamentable? Es una y situación diferente. Pero señor ¿es un hecho Zunini político o no es un hecho político? Y lo que yo quiero llegar es a que si nosotros no estamos dispuestos a hacer un diálogo nacional amplio, justamente referenduciario, con la gente, para escuchar a nuestras comunidades, a nuestros pescadores artesanales, a nuestros maestros, esta crisis crónica de nuestra democracia se puede agudizar. Eso es lo que se tiene que ver también, porque eso no le conviene a nadie. Es decir, cada cierto tiempo tenemos lamentables sucesos como el de Puno, como el de Andahuaylas, como el de Moquegua, como el de Arequipa. Eso no nos dice Lo de nada. Antauro Humala, desde mi perspectiva, usted tiene la suya, lo hemos escuchado, es totalmente diferente. Usted no puede equiparar a dialogar con un pescador, con un artesano, con un campesino, que dialogar con Antauro Humala. A ver, primero quiero que quede claro que nosotros rechazamos que la ha dicho. violencia y lamentamos la penosa muerte de ciudadanos y de policías. Bueno, 4 nosotros estamos en contra de policías eso. y 2 jóvenes que acompañaban a Antauro Humala. Ya. Son 2 muertes Ya, también. pero no tergiverse, por favor, lo que yo estoy diciendo. No, acá está Lo usted que para yo, que aclare lo si que hay yo alguna estoy duda. diciendo es que esta crisis política, ¿cierto?, de presidentes que terminan con menos de 2 dígitos de aprobación, de poderes del Estado que no tienen legitimidad, de un gobierno que quiere imponer concesiones y cuando le da la licencia a la empresa no la puede implementar en el territorio porque no representa a nadie. Esa crisis política, ¿cómo la resolvemos? ¿Con la gente o sin la gente? Con la Dígalo gente. usted, ok. Tiene que ser en consulta popular Entonces, con la población. ahí usted le parece bien y considera a Antauro Humala parte del fenómeno. Es que no estamos hablando de Pero es Antauro que yo le estoy Estamos preguntando hablando- por Antauro Humala, estamos porque si hablando de mañana una son demo- gobierno, si llegan a Si ser mañana gobierno, somos gobierno, el señor Antauro Humala no va a ser ministro, y él mismo lo ha dicho, no me importa ser pero ministro. nadie está hablando de que Entonces, sea ministro, puede estar por fuera, dentro Pero- del gobierno, influyendo en nombramientos o protagonizando Bueno, ese es un escenario supuesto. alzamientos contra la ley que alguien llamará actos a ver, políticos cuando ustedes dirán que no. En lo el es. plan de gobierno Eso que es lo le hemos preocupa. presentado al país y en el acuerdo electoral que tenemos con el señor Antauro Humala, no hemos hecho mención de ninguno de estos temas. Por lo tanto, no tiene por qué haber preocupación. Bueno, ¿no? hemos escuchado su planteamiento y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche y espero que de aquí a lo que resta de la campaña podamos seguir conversando y también obviamente con el candidato Roberto Sánchez. Mucho gusto, muchas gracias por la Muchísimas gracias, oportunidad. muchísimas gracias Ernesto.